más sencilla. No, la más simple de todas. Hay gente que tiene bastante tipo de fobia. ¿De qué, perdón? Algunas fobias. Y las fobias son parte de problemas de carácter emocional. La ¿Cuántos años mayoría tienes, Luis? Es más, las 31. fobias son aprendidas. Sí, da tiempo de casarte y tener hijos, ¿no? Sí, claro. Digo, no es una cosa que me urge. No, pero ve tomando nota. Sí, claro. Están grabando. Sí, surgen algunas fobias debido al tipo de condiciones emotivas, o sea, lo que cada persona va gestando en su manera de pensar, que si la mayoría de los padres, supiésemos lo que estamos haciendo con nuestros hijos, jure lo que lo pensaríamos 20 veces. Regresamos a la mesa de trabajo con este interesante tema sobre la importancia de la educación inicial en el desarrollo del ser humano. A ver, si hay papás, si hay abuelitos que tengan a su cargo, estamos hablando de bebés de 0 a 3 años, les invito a que presten atención, o si conocen a alguien, llámenle, escríbanle, que sintonice el HR 1090 de AM y escuche este tema, porque creo que es muy necesario, pensando en todas las consecuencias pues no gratas que una mala atención en esta etapa pueda dejar en la adolescencia o incluso en la edad adulta. O viejas creencias, ¿no? Claro. Platicábamos, o sea, creencias que no están vigentes y que por no prepararnos, por no leer, no sabemos que ya no son vigentes, que nunca debieron haber sido. Platicamos ahorita fuera del aire. Pero bueno, retomamos si quieres. Estabas hablando de la importancia del apego, el vínculo que hay del bebé el con vínculo la mamá. del bebé con la madre. Ese es el primer momento de apego del pequeño, lo más sano, cuando la madre le habla, cuando la madre le protege, lo toma en su regazo y le dice algo al pequeño. O sea, el pequeño jamás debe estar alimentándose en forma inerte, es decir, la mamá callada, cada quien en su momento, sino ese vínculo debe continuar. La madre debe hablarle porque es un ser humano y además es un hijo, prodigarle esa atención que el niño merece. Otro de los puntos, el niño no puede tomar, por ejemplo, seno materno. Bueno, voy a darle el biberón, lo mismo voy a hacer, lo voy a tomar en el regazo, lo voy a cargar, le voy a prodigar esa atención, hablarle al bebé mientras él come. Todo lo que yo vaya a hacer con el bebé, eso es importante. Si al bebé se le va a bañar, se le tiene que explicar que se le va a bañar, se le tiene que decir por qué se va a bañar, por qué tiene que bañarse. Pareciera que está usted hablando con alguien ajeno a la persona que no comprende, porque eso se tiene el concepto de que un bebé es como si fuera una tabla rasa, no sabe nada, está en blanco y no entiende nada, así que yo puedo gritar, puedo decir, puedo ofender, puedo hacer lo que yo quiera, porque el pequeño no entiende nada. Por desgracia, dentro del desarrollo del ser humano tenemos el sistema nervioso central, que se está conformando, que es precisamente todo el desarrollo neuronal que está en ese momento vigente, todo el desarrollo socioemocional del ser humano, sus emociones que van a partir precisamente del estado anímico, de todo el medio y del contexto. Lo que le prodiga el contexto es lo que tendremos en el niño. Un niño no hace nada si no lo vive y lo está sufriendo dentro del medio del hogar o la familia, o como le queramos llamar. Esa creencia que tenemos de dejar llorar al bebé para que se acostumbre, porque si no, para que se acostumbre a estar solo, porque si voy y lo cargo cuando llora, se va a acostumbrar a los brazos y después quién lo va a aguantar y después pues la mamá tiene que hacer cosas, entonces los dejamos llorar y llorar. Es uno de los grandes errores. ¿Por qué es un error? Porque un bebé no llora si no tiene ninguna necesidad. Una persona habla y dice qué es lo que tiene. La mayoría de las personas decimos, esto no me agrada, me siento mal, etc. Un bebé no lo puede hacer, simplemente se comunica a través del llanto, sea alguna molestia de carácter físico, sea alguna carencia de algo o necesidad de hambre, cualquier cosa. El niño es la única manera que lo manifiesta, a través del llanto. Entonces, si la persona sabe que verdaderamente hay un horario para cada una de las cosas, que hay un itinerario para regular precisamente a cada persona. Un niño no debe comer a la 1 o 2 de la mañana, que a veces la mamá, porque no llore, le da de comer el seno materno, lo tiene acostado junto a él y le da de comer.
Jamás se va a permitir eso. El niño tiene las mismas condiciones que los adultos. Claro, va a comer más, pero en determinado horario. Voy a cubrir esas necesidades y voy a procurar que si son 6 horas durante la noche, igual el niño no debe probar absolutamente nada de alimento. El niño debe quedar satisfecho con la última toma que tenga en ese momento, ¿no? Y entonces esas también, esas pues creencias o costumbres también de darle a libre demanda, dicen, ¿no? Exacto. ¿No? En primera, el niño no se nutre. En segunda, el niño. Perdón, libre demanda. Es decir, a la hora que a la hora que el niño quiera. sí, Ajá. si llora, pues lo primero que se le ocurre a veces a la mamá, Sí. por no molestarse o por no despertarse o por no levantarse, bueno, pues lo primero es darle el seno materno Porque al es lo que bebé o la pensamos, mamila. que tiene hambre, ¿no? Sí, es lo No primero que necesariamente. pensamos. Es lo primero cuando a veces el niño está mojado, el niño está inquieto, algo le lastima, pero la mayoría de las personas pensamos que solamente cubriendo la necesidad, que son las necesidades básicas, como es comer o alimentarse. Entonces, eso es uno de los grandes errores, ¿verdad? Que se cubren aparentemente dentro del sistema social. Ujú. Desde ahí regulamos todo. Otra de las cosas que podemos nosotros enfatizar especialmente dentro del desarrollo del niño es las condiciones emocionales. Hay personas que utilizan términos peyorativos para el pequeño. Si el niño no tiene las condiciones de un estereotipo pues agradable, etcétera, hay personas que son dadas a pensar que si mi hijo no es blanquito, no es güerito, no es de tal forma, bueno, pues voy incluso a utilizar a veces palabras no adecuadas para el pequeño. El niño escucha, el niño se percata, el niño siente la agresión de la palabra. El niño no sabe qué significa, pero sí siente emocionalmente esa actitud, porque por desgracia la persona, cuando emitimos cualquier tipo de palabras y sobre todo de enojo, forzosamente van en un tono también diferente de agresividad. El niño no entiende la palabra, pero sí entiende el tono de rechazo, precisamente. Entonces, eso hace que el niño va guardando todo ello. O sea, ni siquiera decirle, ay, ya estás de chillón otra vez, cosas. Todos esos términos el niño los entiende. Aparentemente no sabe qué es, pero el niño lo siente como que algo está lastimando, ¿correcto? Entonces, de ahí todo lo que hace neurociencias y neuroeducación. Cómo abordar todo ese trato con el pequeño, de qué manera un desarrollo socioemocional sano, una inteligencia emocional. Es más, nuestros niños tienen esa inteligencia y si verdaderamente la exploramos, tendremos un desarrollo cognitivo espectacular que ni siquiera tenemos la imaginación en este momento, porque estamos estimulando precisamente todos los lóbulos que corresponden al cerebro. El cerebro es el que está rigiendo todas las condiciones y el niño entiende. Y el niño también va a aprender a hablar, va a aprender a caminar, dependiendo de esa estimulación que nosotros le damos. La madre que solamente quiere estar cargando al pequeño, estarlo meciendo. No, el niño no tiene por qué agitarse todo el tiempo. El niño tiene que tener sus periodos precisamente de descanso, sus periodos de estimulación, pero no sobreestimulación. Yo no voy a hacer algo para que el niño haga algo diferente. Todo tiene un desarrollo cronológico y evolutivo. Estamos hablando de la edad evolutiva. Entonces, de acuerdo a la edad cronológica, el niño tiene que ser estimulado desde su desarrollo sensorial, cómo percibe color, tamaño, forma. La mayoría de las personas llora el bebé y lo primero que acercamos es la sonaja y el ruido. Sabemos en ese momento que el niño va a llorar más a veces. ¿Por qué? Porque en primer lugar el sonido es intenso para el pequeño. Es como si nosotros tuviésemos cualquier otro tipo de sonido en decibeles más alto. Lo mismo al niño. El niño está captando la misma información. Le acercamos las cosas, casi se las pegamos a la carita. Hay una distancia específica para cada una de ellas. Hay un color determinado para los niños, los colores primarios que debo acercarle para que el niño reconozca e identifique cada una de estas cosas. ¿Sí? El material didáctico que se utiliza debe ser acorde a la edad evolutiva del niño para que el niño sea estimulado y verdaderamente asimile la información que se le presenta.
Nos estamos quedando sin palabras. Sí, Qué claro, interesante. pues todos mis trastornos vienen de esa edad. Si me está escuchando mi mamá, ahorita le voy a ir a echar pleito. Sí. A ver, perdón. Y todo esto se aborda en esta nueva licenciatura. En esta nueva licenciatura hay cursos que tienen precisamente ese carácter de que coadyuvan. Es más, los contenidos van específicamente para ello. Por ejemplo, el desarrollo, todo lo que es neurociencias, está en segundo semestre de la licenciatura. Las alumnas aprenden no solamente la neurociencia, sino todo el desarrollo, pero ya tuvieron ellas psicología del desarrollo infantil, desde el desarrollo prenatal, durante y después del nacimiento. Arturo, ya hay gente de la licenciatura, ya hay señoritas egresadas de la licenciatura, ya hay señoritas egresadas Sí. trabajando en las estancias, Ya. en guarderías. Ya afortunadamente tenemos ya nuestra segunda generación en el Instituto Jaime Torres Bodet, donde las niñas afortunadamente también, como esta inserción laboral es muy prominente, porque no lo digo en un sentido negativo, pero como decía la doctora Anita hace un momento, muchas veces el personal que labora pues no tiene el perfil que debería tener para el cuidado y la atención de la primera infancia. Entonces a veces encontramos a alguien que trabajó en una estética, o la comadre de la dueña de la guardería del IMSS o de la Solidaridad, o por decir algunos nombres, ¿no? Y de repente no es la persona adecuada, porque tienen esta idea asistencial, solo asistencial, Sí. en el trabajo dentro de la institución. Y la idea de cómo estamos formando a nuestras egresadas es un trabajo cognitivo. Obviamente sí tiene una parte asistencial, porque asisten a los niños en todas sus necesidades, pero la parte cognitiva, que la doctora Anita ha desarrollado muchos puntos de manera muy puntual, pues tiene que ver con ese trabajo cognitivo. Entonces afortunadamente hemos tenido pues un gran número de chicas que incluso desde que estaban haciendo sus prácticas, ya muchas de ellas eran solicitadas para que en ciertos momentos pudieran apoyarlas, porque también nosotros como docentes que vamos a observar a las niñas hacer este trabajo, me refiero a las señoritas que estudian esta licenciatura, muchas veces las maestras se acercaban, las mismas maestras que laboran allá, para decirnos pues en cuánto tiempo les falta a las chicas para salir, porque ya queremos contratarlas, o si ya podemos contratarlas porque hemos aprendido cosas nuevas que nosotros no conocíamos, ¿no? El trabajo que realizan las chicas ya sea en el área de maternal o de lactantes, pues nos han provisto de pues una óptica diferente de lo que a lo mejor nosotros entendíamos como una manera meramente asistencial, y esto poco a poco se ha ido transformando y se va a hacer una bola de nieve cada vez más grande. Por eso en un inicio decía que pues sí debemos los padres estar muy alertas. Yo haría una sugerencia de que los papás tienen que preguntar en sus estancias, en sus guarderías, qué hacen sus infantes, qué hacen sus hijos con sus maestras, con sus agentes educativas. No solamente llegar y preguntar, ¿comió? Hizo popó, no le pegó a nadie, perfecto, no pasó nada, me lo llevo, ¿no? ¿Qué actividades de psicomotricidad realizaron, de forma, tamaño, de color? Porque la gente educativa también tiene esa responsabilidad de reconocer cuando nuestros infantes tienen ciertas debilidades, y entonces la gente educativa puede decir a través de una rúbrica, a través de un trabajo, de una bitácora, decirle, el pequeño tiene una debilidad sobre esto, recomendamos que en casa se realicen estas acciones. ¿Tiene usted un hijo, hija, nieto, nieta de 0 a 3 años? Este tema le interesa. Vamos al siguiente corte, no se vaya porque todavía esto sigue mejor. Regresamos. A mí lo que se me ocurre, antes que nada, o sea, creo que voy a tener que empezar a ahorrar para la terapia de mi hija cuando sea adolescente, porque la regué cañón. Pero bueno, yo ahorita digo, para cualquier mamá que se quiera embarazar, la señal que debería de une a empezar a Puebla. tomar, pues si no la licenciatura, HR 1090 AM. o sea, como de manera alterna o aparte,
algún instituto donde todo esto. Yo lo único que hice fue leer un libro que se llama La niñez Montessori de María Montessori. de Montessori Childhood, que me encantó y dije, pero ya mi hija tenía 3 años cuando lo leí, ¿no? Pero me fascinó el libro. Y me preparé como mamá Montessori con una señora de aquí de Puebla y me dijo cómo será una mamá Montessori y más o menos, ¿no? Pero fue como muy express y siento que me ayudó mucho a cambiar toda esta perspectiva que tenía. Hay una anécdota de un doctor con una mamá primeriza ya a punto de que... ¿De parir? Sí, 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 a punto de parir. Y le dijo, doctor, estoy muy preocupada por la educación de mi hijo, por la salud de mi hijo, pero sobre todo por la educación de mi hijo. ¿Usted, a qué edad cree usted que debería yo preocuparme, no? Empezar a educar. A prepararme yo. ¿A qué edad debería yo prepararme para la educación de mi hijo? Ay, señora, 20 años antes. Yo me sabía esa misma anécdota. 20 años antes. ¿Cuándo debo de empezar con la educación dando de mi hijo? luz Hace después 20 de la años. vida. Porque lo 5 que somos Radio, la nosotros HR como y mamá Luz para tu salud te invitan a Claro. convertirte en donador voluntario, acudiendo a los módulos de registro en 5 Radio y en el Hospital de Ortopedia y Traumatología del Seguro Social. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Credencialízate. Delicadísimo. Muy No, delicado, claro. muy delicado, sí. Pues sí, digamos sí. que las repercusiones que tiene el no atender eso. Que los papás se enteren, porque nos pasa seguido, Luis. Que se enteren que las personas que atienden a sus hijos era la que trabajaba en la estética de junto y ya no trabaja ahí, ahora la pasaron acá. Hay algunas ministros que les dicen a las chicas, bueno, yo vine a pedir el trabajo de afanadora y me quedé de maestra. Y Usted dice qué cosa. Estás en la frecuencia correcta. Y yo estoy confiando. Exacto, exacto.